Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, compañeros, profesor. Bienvenidos a la exposición de la clase del taller de investigación 1 de la unidad 1. La exposición habla de diferentes temas respecto a la unidad 1, tipos de investigación y métodos de investigación. Su servidor, Christopher Terrones, les guiará a través de este recorrido por los temas. Y bueno, pues para empezar vamos a la siguiente diapositiva. Ok. El tema 1, los tipos de investigación. Podemos toparnos en diferentes caminos con los tipos de investigación, ya que hay varios tipos. Son muy extensos. Y tenemos acá para empezar el tema 1.1, que son los tipos de investigación pura y aplicada. Tienen sus diferencias. Sabemos que la investigación aplicada es un tipo de investigación que más que nada se ocupa de resolver problemas, pero de manera práctica, usando métodos científicos y modelos, mientras que la investigación pura es un tipo de investigación que se ocupa más de expandir, ampliar el conocimiento. Como vemos aquí, por una parte la investigación pura es específica del conocimiento, o sea, necesita desarrollar temas o temas que ya se han tocado, que ya se han investigado, que ya se han trabajado, expandirlos, hacerlos más contundentes o buscar algo más específico o algo más innovador, algo que mejore las investigaciones o aporte más información. Por otro lado, la aplicada, pues busca soluciones, pues en su caso prácticas y en concreto. Y sí, efectivamente es más limitado porque se tiene que llevar a cabo en una zona en físico, mientras que la pura no tanto. O sea, la pura se tiene que plenamente llevar a cabo desde una oficina, desde un laboratorio, desde un lugar donde puedas trabajar por medios digitales, libros, etcétera. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva. A ver. 1.2. La investigación cualitativa y cuantitativa. Bueno, para variar, sabemos de antemano que el nombre ya nos hace referencia a ciertas cosas. O sea, la cualitativa, cualidades, cuantitativa, cuánto, o sea, de números. Vaya, se entiende que para llevar a cabo un tipo de investigación cualitativa, debes preguntar cosas del estilo ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Pues para recaudar información específica que tenga ciertos rasgos, ciertas características de lo que tú estás buscando o detectar una problemática. Sin embargo, en la parte cuantitativa es más de preguntar, pues como un sistema cerrado, para que obtengas datos contundentes que se puedan hacer números, un sí, un no, 1, 2, 3, etcétera. Pasamos al siguiente y es disculpen por eso, el siguiente es la 1.3, la investigación diagnóstica, descriptiva y explicativa. Sabemos acá que estas tres son muy, pues, diferentes entre sí. Sí son muy diferentes. Y la diagnóstica utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar problemas, o sea, buscarlos, pero desde su base fundamental, porque busca respuestas a las preguntas científicamente pues ya preparadas y las estudia su relación con otros factores y eso genera al final de todo conocimiento científico. Pues esto nos hace compararlo con la descriptiva, que básicamente busca más bien especificar las propiedades de las personas, de los grupos, de comunidades o un fenómeno que tenga interés de análisis. O sea, es más
abierto y tiene más manera de observación desde cierto punto. Y tenemos la explicativa, que es más como una descripción, o sea, después de observar, describir lo que viste, o sea, los conceptos, los fenómenos, y que es buscar la respuesta a las causas de eventos, tanto físicos, puede ser un fenómeno físico de cualquier tipo, o social, y sí, tiene dos o más variables porque, vaya, todo depende de qué tanto lo abarques, o sea, si es extenso. Y tiene que buscar la prueba de la hipótesis. Y busca también sus conclusiones que lleguen a una formulación o a un contraste de las leyes. Y bueno, vamos a la siguiente. La 1.4 es investigación documental y de campo. Bueno, la investigación documental es más como indirecta porque tienes que obtener información de otros lugares, previa información. Sin embargo, en la investigación de campo no tienes información previa, sino que todo se debe a la misma investigación, a lo que estás desarrollando en el momento. De ahí va a salir tus datos y lo que tú lograste observar o aprender o analizar. Sin embargo, en la parte documental no. Tienes que buscar archivos, libros, investigar en bibliotecas virtuales, bibliotecas físicas, etcétera. Entonces sí existe una gran diferencia. Y pues sí, tenemos acá un ejemplo, una investigación documental va a estar en un libro, en un ensayo. Sin embargo, algo de campo va a estar en una entrevista o algo así. Claro, efectivamente. El tema 1.5 es la investigación experimental y no experimental. Bueno, como sabemos, pues, o sea, ya de entrada el nombre lo indica, ¿no? Pero pues la experimental consiste como en manipular cualquier tipo de variable que pues obviamente no esté comprobada y con sus condiciones controladas, manteniendo un lugar que sea accesible para poder llevar a cabo la investigación. Y pues vaya que de esto van a salir variables y va a tener una conducta observada. Esto va a provocar que haya pues un dato que arroje datos y como repito, eso se tiene que hacer en lugares controlados. O sea, ya sea para investigar, no sé, en el caso de la agronomía, pues por ejemplo cuando vamos al laboratorio tenemos que usar ciertos instrumentos y ciertas herramientas que nos dan para poder llevar a cabo una buena investigación, que no se contaminen las cosas, que no sucedan accidentes, vaya, todo esto. Entonces sí, es algo experimental, va por ese camino como ejemplo. Y la no experimental, vaya, es más o menos como lo que estamos haciendo ahora, que obtuvimos información de libros, de otros medios, y lo transcribimos con nuestro criterio, nuestra manera de pensar y nuestro aprendizaje para transmitírselo a más personas. O sea, realmente es esto. Es pues una investigación juntando literalmente hechos. Y la no experimental a veces tiende a ser más de palabra en palabra o de libro en libro. Es un poco más, no austero, sino más coloquial, podríamos decirlo. Sin embargo, no pierde respeto ante ninguna academia ni nada por el estilo, ese tipo de investigación, porque sí aportan muchas cosas importantes, sobre todo culturalmente y socialmente. Y el tipo de investigación transversal y longitudinal. Y podemos ver que las transversales tienen un diseño en la que los individuos son observados pues únicamente una vez y de ahí se obtienen pues un estudio, es un experimento que sucede solo en un momento. Sin embargo, los longitudinales pueden incluso ser ni siquiera planeados, o sea, realmente al natural, que suceda en el momento. Y pues realmente las transversales se emplean
para dar información acerca de la prevalencia, para dar información sobre la prevalencia de una enfermedad o algo así. Bueno, porque este es el ejemplo que nos muestra. Sin embargo, esas son las dos diferencias. Más conceptualmente se utiliza cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables. Y por el lado de las longitudinales, pues son las que se emplean cuando el interés del investigador pues es analizar algún tipo de cambio a través del tiempo en determinadas variables y su relación obviamente entre pues el cambio. Pasando al tema 1.7, técnicas e instrumentos para la recolección de datos. El primero es la técnica de la observación, y es un método de recolección de datos. Básicamente consiste en observar un objeto de estudio, cualquiera, y en una situación particular. Esto puede ser naturalmente, o sea, que suceda en el momento que lo observes, o puede ser planificado. Pero la observación instantánea se llama observación directa. Y en efecto, o sea, cuando el objeto de estudio no sabe que es observado, o cuando manifiesta que sí lo sabe, pues sigue siendo el mismo método, o sea, sigue siendo una observación, como les digo, puede ser planeado o puede ser al natural. 1.7.2 Las entrevistas. Pues la entrevista es una técnica pues que se ha usado muchísimo, es cualitativa y recaba pues muchos datos. Es una conversación y sabemos que hay un diálogo entre canales, y es una comunicación que a veces termina siendo hasta muy informal de cierto modo, dependiendo qué tipo de entrevista sea, laboral, entrevista pues para algún medio, etcétera. Hay diferentes maneras, incluso entrevistas para obtener datos. Y se dice que la entrevista es mucho más eficaz que el cuestionario, porque creo que obtiene la información más profunda, y sí, efectivamente, porque es más abierto, es una charla. Yo creo que te expresas más hablando, mucha gente se expresa más hablando que escribiendo. Y bueno, entre sus grandes ventajas, pues está que hay mucha información, se recauda casi lo que necesitas, o más de lo que necesitas. Y posibilita interacción entre las personas, eso es muy bueno igual, genera confianza. Y genera muchísimas hipótesis, muchísimas teorías, es muy grande. Y también genera buena comprensión entre los datos porque están comunicados de manera que sean perfectamente bien entendidos por las personas. El tema 1.7.3, el cuestionario. ¿Quién no ha hecho un cuestionario en su vida? Contestar las preguntas. Y sí, se define como un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas u otro tipo de indicaciones, pues con el objetivo de recaudar pues toda la información que se genere